Compañeros frente amplistas de Rivera, estamos a 47 años del 26 de marzo, que recordamos dentro de las fechas que el Frente Amplio recuerda de los hechos del 71 como el acto histórico de bautismo del Frente Amplio con la gente. Recordemos que el Frente Amplio se crea oficialmente como partido político cuando se firma el compromiso en la antesala del Senado con los líderes de la izquierda de la época en un 5 de febrero. Allí, digamos, se crea el Frente Amplio con la dirigencia de los partidos de izquierda y los partidos y los compañeros que se extendieron de los partidos tradicionales, los blancos progresistas y los vallistas independientes y gente de progresistas del Partido Colorado. Se crea el Frente Amplio con el compromiso de crear el Frente Amplio como un compromiso de la dirigencia. Pero es el 26 de marzo que el Frente Amplio tiene su bautismo de gente. Y allí hay dos bautismos, no solo el Frente Amplio como tal, sino que también está el bautismo del general Liber Seregni como orador y como dirigente político, que más tarde se transformará en un verdadero líder político uruguayo, más allá del Frente Amplio, sino de todo el sistema político. Y nosotros hoy queremos recordar esa fecha, en los 47 años del 26 de marzo, un acto histórico, nunca se había juntado tanta gente en un acto en la historia del país. En la explanada de la Intendencia de Montevideo se juntaron 100.000 uruguayos para proclamar el nacimiento de una nueva fuerza política que desplazaría de una vez por todas el bipartidismo del país. Una fuerza política nueva, una forma nueva de ver la política. Y en ese acto nos recordamos que el general Seregni le dio una significación toda especial. En su discurso, el compañero comparó esa concentración de gente con la gesta artiguista. Y yo creo que ahí, con ese discurso del general Seregni, recordando la gesta artiguista, recordando la deuda que tiene todo el pueblo uruguayo con aquella gesta, yo creo que ahí nació la mística frente amplista. Es ahí donde podemos explicar lo que es el Frente Amplio como es hoy, después de 47 años, después de haber recorrido todas las etapas que posteriormente se dio en la historia del país, la dictadura, los primeros años de democracia, la conquista del gobierno de Montevideo, la conquista del gobierno nacional, hoy una fuerza consolidada y la fuerza más importante en términos de número en el país. Yo creo que nace ahí, en ese acto, la mística del Frente Amplio y la explicación de esa unidad en la diversidad que es, digamos, la síntesis de lo que es el Frente Amplio. Y hoy el mensaje que les queremos pasarles a ustedes es justamente eso, un mensaje de unidad. Ese acto, en las circunstancias en que se dio y en el año 71, no habría sido posible si no existieran los comités de base. En esa época de proliferación frente amplista y de efervescencia, digamos, de la militancia, los comités de base se creaban, comités de base todos los días, en una forma espontánea. Y eran comités de base que se creaban con compañeros frente amplistas que eran apenas frente amplistas. Más allá de tener algún grupo y de pertenecer a algún otro partido, eran frente amplistas que se juntaban. Y fueron los frente amplistas que montaron el escenario, hicieron rifas en los barrios para pagar el transporte, para transportar a la gente hasta la explanada. O sea, se estaba creando la mística del Frente Amplio, la mística del comité de base. Y hoy queremos rescatar esa mística, esa unidad, esa fraternidad entre los frente amplistas.
tratar de volver a lo que eran las discusiones fértiles, discusiones políticas con mucho fervor, pero con mucho respeto y mucha fraternidad. Recordemos que el Frente Amplio se crea en la unidad, en la diversidad. Fue muy importante el llamado en el 71 de la unidad sin exclusiones. No nos olvidemos que en esa época estaba muy reciente todavía el tema de la Guerra Fría, todo lo que había del preconcepto contra los compañeros comunistas. Y tenemos que destacar el acto, el desprendimiento de los compañeros del PDC, único partido cristiano en el mundo y en América Latina que integró, que aceptó integrar una coalición con marxistas ateos. Y bueno, el llamado ese de unidad sin exclusiones, que incluía al Partido Comunista en esa época, yo creo que marcaron el nacimiento del Frente Amplio. Entonces el llamado hoy es la unidad sin exclusiones, la unidad, la fraternidad, volver a los comités de base, volver a la discusión política sana, fraterna. Es digamos, el llamado que se nos ocurre decirles hoy, después de recordando los 47 años de este acto multitudinario que marcó la historia del Frente Amplio y la historia del país en 1971. Un 26 de marzo de 1971, en la explanada municipal de Montevideo, nacía el Frente Amplio en la gente. Bueno, políticamente es difícil para mí decirlo porque yo conocí a mi novio cuando tenía 13 años, él tenía 17, éramos estudiantes de liceo, después hicimos magisterio, estudiamos juntos, trabajamos juntos, es decir, que fuimos formando nosotros un conjunto de ideas que nos parecían que era lo fundamental y que hasta ahora sentimos. Él hace poco que se fue, ¿no? Sentimos que la política pública tiene que ser algo que contemple las necesidades, especialmente la ética, el trabajo, las necesidades básicas de todo el mundo. Y cuando empezamos como creciendo, adultos, nos casamos, yo tenía 20 años y él tenía 23, y ya teníamos muy claro lo que queríamos para el mundo, lo que nosotros sentíamos que también podíamos contribuir, que como maestros rurales especialmente, que fuimos tan felices en nuestro campo, conociendo al hombre de campo, las necesidades del hombre de campo, del niño, las necesidades del niño de nuestros barrios. Y, en fin, ahí fuimos formando el concepto de lo que consideramos política pública, ¿no? La política pública envuelve la política social, la política ética, la política económica, es decir, es algo tan amplio que mi conocimiento de ese momento no abarcaba tanto, pero me daba cuenta que era lo que yo quería hacer y él sabía lo que juntos queríamos hacer para mejorar nuestro país. Vale decir entonces que sin saberlo todavía, tú ya te manifestaste desde muy jovencita como una mujer de izquierda. Claro, siempre me sentí, a pesar de ser profundamente católica, cristiana, me siento de izquierda, ¿sí? me ubico mejor dentro de la izquierda. ¿Qué pensaste cuando se empezó a hablar, hace muchos años ya, sobre la unión de los partidos precisamente de izquierda con sectores moderados, entre los que estaban justamente el Partido Demócrata Cristiano? Claro. En otros lugares era impensable, claro, esa mancomunión entre marxistas y católicos. Sin embargo, acá
se vislumbraba esa posibilidad. Claro. ¿Confiaste en esa posibilidad de la entrada? Confié plenamente porque era lo que pensábamos, que solamente unidos todos los que tienen, los que sienten la necesidad de que esos principios éticos, económicos, políticos se cumplan, era juntando, reuniendo a todo el que quería hacerlo, de distintas maneras. Unos pensaban que era con un trabajo, con otro tipo de trabajo, con otro tipo de cosas, pero todos teníamos un objetivo que era fundamental para nosotros. Nuestro país es chiquito, tiene muy fácil se puede llegar a todos los habitantes, los ciudadanos. La gente está más o menos politizada, aunque aquel entonces no estaba tanto. Bueno, y yo empecé sí en el Partido Demócrata Cristiano, ahora me acuerdo, porque me parecía que por ser católica tenía que estar ahí, ¿no? Mi marido siempre perteneció al Partido Socialista desde muy joven. Él desde muy joven le interesó más la política, ¿no? Pero después, como seguimos nuestro camino juntos, nos parecía que era importante que todo aquel que creyera conveniente que hubiera cambios en el país, que había cosas que estaban muy mal, que había mucha gente muy pobre y mucha gente muy rica, que había mucha gente con derecho a la educación y mucha gente que no podía realizar su educación, ¿no? Que había tantas posibilidades diferentes entre los uruguayos que eso no podía ser. Entonces nos parecía que todos los uruguayos tendrían que estar ahí, pensaran como pensaran individualmente, ¿no? Todos tendrían que estar, era nuestra aspiración. Tú hablábamos fuera del micrófono que no estuviste presente en el acto del 26 de marzo del 71, no obstante eso, Sosó sí estuvo. Estuvo, gracias ¿Qué te contaba cuando volvió? Hicimos unos revalúos para que fuera, pero fue maravilloso. Él vino así emocionado, todo el mundo vino emocionado, ¿no? Pero salió las fotos en los diarios, todos recortamos cosas, guardamos cosas. Nos pareció que realmente era la primera y creo que la única vez en que el Uruguay se unió de verdad, ¿no?, contra la dictadura, desde luego, rechazando la dictadura, pero por principios. Una dictadura democrática todavía, porque recordemos que en aquella época todavía no se había producido el golpe de Estado. El golpe pero el no, gobierno constitucional pero ya había dejaba mucho que desear y tenía rasgos de dictatorial. Exactamente, mucha gente desconforme, Entonces nos parecía que era lo ideal, que todo aquel que diera un objetivo común, que además lo veíamos posible, ¿no? Éramos maestros los dos, participábamos en la asociación de maestros, la asociación de profesores, en fin, conversábamos con mucha gente, conversábamos mucho con la gente del campo, con la gente de la ciudad, y veíamos que todo el mundo lo que quería, lo que soñaba, y que parecía un sueño irrealizable, era aquello. Aquellas 350.000 creo que eran, no recuerdo cuánto, las personas que participaron con un cariño, con un entusiasmo, con una esperanza tremenda, ¿no?, de que el Uruguay cambiara, mejorara, porque ya los gobiernos se habían desgastado mucho, ya habían prometido mucho y habían hecho poco, ¿no? Es muy fácil prometer, hacer, construir, no es tan fácil, todos lo sabemos. Entonces nos parecía que aquello era realmente la realización de un sueño. Transcurridos ya 47 años de aquellos momentos históricos, ¿seguís creyendo que el Frente Amplio es la herramienta de cambio que necesita el país? Es que no consigo pensar que haya otra fuerza. Para mí el Frente Amplio es una fuerza modelo, porque no incluye solo, no es digamos, un partido tradicional, es un partido formado por muchos partidos, formados por gente que coincide en lo fundamental. Puede que haya alguna diferencia en los métodos, en fin, en los caminos a seguir, pero me parece que el Frente reúne a la gente más seria, más capaz, más preparada,
¿no? La gente que más tiene ganas y más se juega por sus ideas, ¿no? Porque dentro de todo esto hay un aspecto que es el aspecto ético, la dignidad del hombre, la dignidad de la gente es fundamental. Y se estaba perdiendo eso poco a poco, ¿no? Había poco respeto por lo que precisaba la gente. Entonces me parece que el Frente Amplio es la opción de este momento. Se combate el Frente. Puede ser que el Frente haya fallado en algunas cosas. El Frente está formado por seres humanos, ¿no? Todos fallamos, todos. El día que el mundo se humanice de verdad, va a ser tan diferente la vida de todos. En este momento habría que humanizar la medicina un poquito, ¿no? Habría que humanizar la educación un poquito. Habría muchas cosas para hacer. Pero el que busca este camino es el Frente. El que busca cultivar la dignidad del hombre. María, mirando a la cámara, un mensaje para los Frente Amplistas, sobre todo las nuevas generaciones, que no han vivido tanto como nosotros, tal vez épocas duras, y que se suelen dejar llevar por mensajes muy facilistas. Muy facilistas. Exacto. Y muy engañosos, ¿no? Bueno, yo pienso que el mensaje que daría sería que cuando seamos todos, nos convirtamos todos en seres humanos, pensando en el ser humano, en cada uno de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo tengo 8 bisnietos. Pensando en el futuro de ellos, yo creo que tenemos que trabajar. El Frente es una coalición diferente, distinta, su modo de trabajar, su forma de ser, pero no hay duda de que es la opción que tenemos para el futuro, que es la esperanza y que esa esperanza debe realizarse, que la debemos realizar nosotros, cada uno de nosotros. No podemos esperar por los demás. Y la gente joven es la que más necesita tener un lugar, una ubicación en la sociedad, que casi no la tiene en este momento. Muchas gracias, María. Gracias. Creo que recuerdo todo. O sea, el viaje, antes del viaje hubo toda una preparación en la mesa política del Frente Amplio, que ya existía mesa política del Frente Amplio en Rivera el 26 de marzo del 71. En otros lugares todavía no existía. Existían los partidos de izquierda y algunos ya desprendimientos de los partidos tradicionales, pero mesas políticas eran muy pocos lugares del interior que existían las mesas consolidada con toda su representación, con su presidencia. Eso es traducción en la mesa. Nosotros como militantes de un partido de izquierda en aquella época y de una juventud de izquierda, junto con la otra juventud del PDC y con la otra juventud del Partido Socialista, que nos juntábamos y que discutíamos con gente. Había gente que era que participó en la juventud y era porque el desprendimiento del Partido Nacional lo había llevado el tío de él, por ejemplo, el caso de Riera, que nos acompañó en muchas cosas, en mucha pegatina, en muchas cosas. Entonces hubo todo un trabajo anterior, de muchos meses antes, se consolidó la mesa, se consolidó todo lo del 5 de febrero, participamos acá, y después vino el acto del 26 de marzo, que era una cosa extraordinaria lo que se iba a hacer. De Rivera, con muchos sacrificios, se consolidó un ómnibus llenito, un ómnibus de Lara, de la empresa Lara, que eran unos ómnibus nuevos que habían venido. El chofer era el hijo de don Lara. Y te cuento esto porque era un hombre blanco, una familia blanca muy conocida en aquella época, que no formaban parte del Frente Amplio, pero en la jefatura, que nos llevaron presos, nos prendieron en Canelones. Antes de Canelones se veía una cosa de la policía ahí, nos prendieron ahí porque el ómnibus iba con una bandera del Frente Amplio, lo único que llevaba, ¿no? Nos prendieron para que se sepa lo que era el clima que se vivía en aquella época. El ómnibus enterito, y nos llevaron el ómnibus para una seccional de Canelones. Y de ahí, custodiado adelante y atrás con armas largas, entonces nos llevaron para la jefatura de policía de Montevideo, San José y G. Yo vine a conocer ahí.
Nos bajaron a todos por fila, nos tuvieron horas allí, nos identificaron, nos sacaron fotos, nos hicieron todo un poco. Yo era mayor, recién era mayor, pero vieron unos menores, preguntaron con quién andaba, cuál era el responsable, todas esas cosas. Nos tuvieron ahí y nosotros llegamos al acto tarde. No sé, me parece que se hicieron algunos trámites y fue un diputado, alguien del Frente Amplio a levantarnos, algún senador ahí, a mover con el ministerio, con lo que fuera. Solo porque sí nomás, y llegamos al acto. El acto era monstruoso, fue la cosa hasta ese momento más grande que yo vi en mi vida. No fueron muchos autos, los dirigentes de la mesa política y de cada uno de los partidos, fuimos todos juntos. Y fue gente de la agrupación de Rivera Chico. Hay un hombre que hace quiniela que se llama Artigas, que anda haciendo quinielas en el barrio, que siempre me hace acuerdo del acto porque fue de las cosas más importantes, que era un hombre joven para que hizo en la vida de él. Ese acto fue muy importante. Y te digo más, caminaba por 18 de julio una cosa que yo no sabía que existía. Cuadras para cada lado de 18 de julio, de ahí de la explanada, y habían parlantes y abajo de esos parlantes había cantidad de gente escuchando. O sea, la música que hubo, que se hacía, los cantores que teníamos en aquella época, que algunos por suerte nos cantan hasta ahora, los discursos, las proclamas, todas las cosas que hubieron. Fue gente de todo el interior, de todo el mundo. Fue el acto más grande que se hizo en el país, acto político más grande que se hizo en el país hasta este momento, reconocido por todo el mundo, menos por el diario El País, y yo cuento eso en la casa de la hermana del Petizo Pérez, que también había ido en el orden, que la fuimos a saludar al otro día de mañana, recibía el diario El País todos los días, ya trabajaba no sé qué, había un cuadrito bien chiquitito, con aquellas letritas del diario El País que decía, se realizó con completo orden, sin ningún tipo de problemas, el acto de la fuerza nueva, de la fuerza no sé cuánto, Frente Amplio. Pero una cosa que había que buscar para leer, en todo aquel mundo de páginas que tenía el diario El País. Bueno, el clima era un clima muy difícil, o sea, nosotros tuvimos un pasaje, Uruguay siempre se caracterizó por ser un país democrático, que tenía el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos existieron siempre en el Uruguay, o sea, desde principios del siglo, el Partido Comunista es del 20. Pero soportamos toda la Guerra Fría. Los comunistas que fueron héroes hasta el 45, héroes, es indiscutido en el mundo entero, porque si no fuera por la Unión Soviética, por los comunistas en el mundo entero, por todas las cosas, los nazis se hubieran adueñado y estarían de dueño hasta hoy el fascismo de muchas cosas en el mundo. Eso hay que saber también. Pero terminó la guerra y empezó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría fue una cosa terrible que la gente ni habla. Y no terminó la Guerra Fría, se enganchó con la guerrilla, con lo de Cuba, con lo con la elección, una cosa que les dolía terriblemente, que los perjudicaba terriblemente, que los molestaba terriblemente, fue la elección de la UP en Chile, la unidad del Partido Socialista con el Partido Comunista y ganar la elección en Chile. Entonces, eso le molestaba, que acá en el Uruguay, una cosa, nosotros conseguimos en ese Frente Amplio poner la democracia cristiana, que era la oposición en Chile. Entonces, lo que te digo es esto, el clima era raro en todo lado, o sea, los milicos, las fuerzas del orden, tenían ya autoridad para hacer todo un mundo de cosas. Desde el punto de vista político, el gobierno habría que estudiar, especialmente el gobierno de Pacheco Areco, fue un gobierno déspota, con miles de cosas mal hechas. Los ministros se caían y se levantaban y venía uno peor que el otro, pero peor que el otro, en cuestión de... Hay todo un mundo de cosas que la gente tendría que saber. El análisis de la situación del Uruguay. Pues, existía la guerrilla, había hecho cosas importantes hasta esa época, desde el punto de vista de enfrentar a las fuerzas de cosas, habían secuestros, había todo un mundo de cosas, y nos pusieron todos en la misma bolsa. Y la lucha interna dentro de la izquierda estuvo marcada hasta el último momento. O conseguimos
ganar el pueblo, ganar la conciencia de las Fuerzas Armadas, de todo lo que está contra, para transformar este país en más democracia, en más soluciones, en todo eso, o lo perdemos para la dictadura, que en definitiva fue lo que pasó, las fuerzas de derecha, los fascistas, todo, con la presión de Brasil. No te olvides que Brasil estaba en una situación plena de dictadura, y la Argentina con todas las cosas de la Argentina. Entonces, bueno, Paraguay ni hablar. Entonces, teníamos una influencia. Entonces, ese oasis de democracia que vino en Uruguay se venía perdiendo, lo vimos perderse. Y no se perdió en las manifestaciones estudiantiles, porque las manifestaciones estudiantiles eran donde mataron a los primeros mártires, a liberarse, a Susana Pitt. No había agresiones, ahí eran manifestaciones por el presupuesto, por todas las cosas que la juventud siempre luchó. Los obreros, lo del vidrio, la construcción mismo, era terrible la explotación de aquella gente, los derechos eran poquísimos. Ahora vos ves todo lo que mejoró cualquier gremio, cualquier cosa con el azul, cuando entonces las luchas eran, y había enfrentamientos, había bandas fascistas, se agarraban las militantes, las maestras se agarraban y se hacían las esvásticas, los grupos fascistas, enfrentaban, quisieron invadir el local del Partido Comunista, mataban a los compañeros, tiroteaban los locales de la juventud. Cuando yo conocí el local de la Juventud Comunista en Montevideo, de noche quedaba frente a la empresa Martinelli, así en la calle Canelones. De noche quedaban compañeros cuidando y ellos tiroteaban y ponían de bajuana con nasta y con cosas en la puerta para prender el local. Era una época muy dura. Era difícil ser. Por eso te digo, el pasaje de la Guerra Fría. Y hubieron gente muy mala desde todo punto de vista. ¿Viste? Organizaciones muy malas. Entonces aquello estaba enrarecido el clima. Bueno, yo soy sospechoso en hablar bien del Frente Amplio porque es una cuestión de principio a muerte para mí. El Frente Amplio, el gran cambio es el crecimiento del Frente Amplio. O sea, estábamos acertados cuando lo propusimos, cuando lo construimos, cuando empezamos a trabajar con él, cuando seguimos trabajando en la dictadura, cuando salimos de la dictadura con todas las dificultades que hubieron, dificultades en serio que hubieron, para seguir reconstruyendo el Frente Amplio. De la primera elección, la segunda elección, el 84, 89, después de la democracia. Y yo te diría, de ser el 6%, menos del 6% que éramos en Rivera, durante muchas elecciones, a pasar a ser la mayoría absoluta, que fue lo que pasó en la última elección. Porque acá hay gente que se olvida, que incluso en el balotaje contra los blancos inmensos en el Uruguay y contra los colorados inmensos en Rivera, nosotros fuimos mayoría más de una semana en el balotaje. Saúl fue el diputado más bien votado del Frente Amplio, por todo el Frente Amplio y por todo Rivera. No hay lugar en Rivera que no lo hayan votado a Saúl y al Frente Amplio. No hay pueblito en campaña, solo en Vichadero nos ganamos, con eso te digo todo. Y yo no quiero que nadie se olvide de eso. Yo sé, tampoco me olvido del revuelco que en 6 meses pasó con la elección departamental. No me olvido de eso. No te vas a pensar que me olvido. Yo tenía un cargo de mucha responsabilidad en el Frente Amplio y sufrí todas esas cosas. Tengo bien clarito. Pero el Frente Amplio en su conjunto, su grandeza, es un partido político ejemplo en el mundo entero. Algunos sectores de izquierda vinieron con 5.000 votos para formar el Frente Amplio. Después se transformaron en las fuerzas más importantes del Frente Amplio. Algunos sectores no vinieron para el Frente Amplio, no son fundadores del Frente Amplio. Hoy son los sectores más grandes del Frente Amplio. La bandera del Frente Amplio era vista, muy mal vista, como una cosa que... Hoy la bandera del Frente Amplio es muy importante porque bajo esa bandera están los hombres de este país, de todas las clases sociales, de todos los rincones del país, todos los artiguistas, todos los de izquierda y todos los blancos y colorados que quieren venir, que están porque la bandera es amplia, grande, para albergar a todos los que han venido al Frente Amplio.
Y tenemos todas las dificultades, como siempre tuvimos, de juntar, como en una familia grande, o incluso chica, como en un local de trabajo, como en un cuadro de fútbol, como en la dirección de fútbol departamental nuestra, donde se junta mucha gente para trabajar, para hacer cosas, hay dificultades. Gente que viene de distintos orígenes, de la izquierda o de los partidos tradicionales. Gente que llega ahora, que no le importa, no sabe o no quiere saber todo lo que costó llegar. Entonces llega. Siempre tuvimos aquel concepto de que la revolución empieza el día que nosotros empezamos. Y todo viene de antes. Entonces, tenemos las discusiones. Tenemos gente que ha tenido actitud muy embromada en todos los niveles de Frente Amplio. En Rivera, en Tranqueras, en la mesa política nacional, en el Parlamento, en todos lados. Tuvimos dificultades, pero hemos recibido. Yo cuando veo a esos guristas de la juventud, cuando veo a nuestros diputados jóvenes, nuestros ediles jóvenes, nuestros dirigentes jóvenes en cualquier ministerio, los ingenieritos que andan haciendo la maravilla que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este país, que se ponen la camiseta del gobierno, pero también la camiseta del Frente Amplio. Porque solo con la camiseta del ministerio no se resuelven las cosas. También sé todas las oposiciones y las cosas que tuvimos dentro de cada José Gobierno. Yo hace días ando repitiendo una anécdota muy chiquitita, capaz que no sea importante, pero materiales viejos y cosas que tengo un diario allá que es de una actualidad terrible para mostrar cómo nosotros llegamos al gobierno. El diario agarra una intervención de un diputado publicada cuando se votó la primera rendición de cuentas del año 2005. Lo que nos hicieron, las cosas que nos dijeron, lo que decían en el Parlamento, siendo mayoría absoluta como ya éramos, aquellos tigres de la política, los blancos, nosotros no sabíamos nada, estaba todo mal hecho. Aquel presupuesto se discutió meses. Resultó que aquel presupuesto fue lo mejor, junto con aquel gobierno, lo mejor que hubo en este país. Y después vino otro presupuesto mejor, y mucho mejor gobierno. Y ahora hay otro presupuesto mejor, y mucho más gobierno, y lo que se tiene que votar este año va a ser mucho mejor. Porque no es el presupuesto ni para fulano del Frente Amplio, es el presupuesto para que este país se transforme como se ha transformado en un lujo de país. Con mucho problema. ¿Quién no sabe? Con mucho problema. ¿Quién no sabe que esa cantidad de camiones que va por la Ruta 5 va a dar problema? En el tránsito, en los agujeros, en los peajes, en la balanza, en todo lado. Claro que va a dar problema. Pero había que hacerlo. Y apoyamos la ley de forestación antes, como Frente Amplio, como apoyamos miles de cosas en los gobiernos blancos y colorados en este país, que siempre apoyamos. Siempre fuimos duros como oposición, pero siempre apoyamos, siempre estuvimos construyendo Uruguay. No hay ninguna empresa de este país que no contara con ingenieros, con arquitectos, con dirigentes, con gerentes, con cosas. Ninguna empresa del Estado que no tuviera, ni la banca, ni cualquier ministerio que no tuviera, ni la enseñanza tuviera, grandes personas de la izquierda aportando, construyendo en este país. Como hoy tenemos blancos y colorados, porque mirá que yo soy un tipo demócrata al máximo, he aprendido y pienso que es por ahí que hay que resolver esto acá. No es dividiendo nada. Los otros días quedé malo cuando un dirigente importante que no gana, que no ganó en su tierra, sus votos, que llegó a ser candidato a la presidencia participó en un balotaje, en una elección contra los candidatos de Frente Amplio, que perdió. Dijo que nosotros dividimos esto y dividimos aquello, y que el campo esto y que la ciudad aquello. Mentira, nosotros nos dividimos. Nuestro objetivo es juntar. Y es tan importante que hemos juntado todo. Juntamos el PDC de su historia con toda su corriente humanista, con los comunistas, con otros grupos más radicales, con el Partido Socialista, con todo lo que había, con desprendimientos como Michelini, Álvaro Valle del Partido Colorado, que eran instituciones dentro de su partido, podían hacer lo que querían dentro de su partido. Michelini podía haber sido presidente de la República en lugar de Gestino, en lugar de aquello. Todo el mundo sabe eso. Rodríguez Camuso, Germán, un mundo de gente que vino para el frente y que sigue viniendo y que vos ves en cualquier lado, ves. Y entonces, a mí me parece, así que
El Frente Amplio es mucho más grande, es más mejor, mucho más mejor, podría decir, como dicen los gurises, como dicen mis nietos. Ha sabido gobernar, tiene vocación de gobierno. Todo lo que agarró mejoró, ha madurado en el gobierno, tiene callos en las cosas. Es muy difícil gobernar y hacer cosas y dejar contento a todo el mundo. En tu casa es difícil. Vos cambiás, en mi carpintería que es bien chiquitita, cambiás una herramienta del lugar porque considerás que está. A veces con el consentimiento de los que están contigo, a veces no. Para adaptarse a aquel cambio de que la máquina no está más allí, que la llave no la pusiste ya, que la luz no prende de este lado. Hay toda una adaptación, todo un sufrimiento para aquello, para llegar a aquello, para considerarte. Imagínate cambiar un país, cambiar un ministerio. Yo siempre pienso en el ministerio, la grandiosidad del ministerio de trabajo, de obras públicas. No hay lugar, no hay cosa en este Uruguay que se haya hecho que no haya pasado por la OPP, el Ministerio del Interior. Vos que venís de una familia de un padre que fue policía toda la vida, de un hermano, sabés bien, se formaba la comisaría, habían 5 uniformes distintos cuando se formaba para cambiar la bandera, para cambiar la guardia, porque esos uniformes se gastaban en el cuerpo de los policías. Era una pobreza para todo. Ahora, todo lo que se convirtió, todo lo que se gastó, la delincuencia por el otro lado, nos atacan, pero todo lo que ha mejorado. Para sacar una cédula, para hacer un trámite para que un hijo viajara de Salto para Concordia. Ahora vas acá. Si demoras 5 minutos, te miento, demoras 3 minutos. Hay todo un mundo de cosas que ha cambiado este país. Y ha cambiado con este gobierno, con esta gente, con estas políticas, con nuestros programas. Hay una cosa que la gente a veces se olvida, de que lo que hace, lo que pretende hacer, lo que transformó Tabarés y el Parlamento y sus ministros y sus cosas, es lo que nosotros discutimos en cada lugar de este país, en el programa del Frente Amplio que lo discutimos. Ahora estamos discutiendo el programa para el que viene, para la elección que viene. Hacemos un programa que después hay que poner en práctica, hay que discutir, hay que aprobarlo en el Congreso, hay toda una ingeniería, pero participamos todos. A veces quedamos frustrados porque nuestra idea queda por el camino y prospera otra que no. Como militante, te digo, en cualquier lugar, en cualquier comité de base, en cualquier mesa política, en cualquier sector político del Frente Amplio, vos sabés lo que se discute dentro de cada sector político del Frente Amplio, las cosas, para acordar, porque el ser humano es un bicho complicado. Yo lo que les digo a todo el mundo es que aquellos compañeros, queridos compañeros que van a mi carpintería me dicen, Luis Carlos, estoy mal con el Frente Amplio, no quiero más, no voto más. Digo, bueno, está, no votes, te digo, pero no te arrepientas por haber votado, porque aunque vos no entiendas, con tu voto fue que se hizo maravillas en este país, hasta ahora. Pero si vos no querés votar, algún motivo tenés, vamos a conversar ese motivo. A lo mejor vos escuchás solo lo que dice la oposición, solo lo que dicen los diarios de derecha, la prensa de derecha. Entonces, el mensaje que yo le doy a cualquier frente amplista, a cualquier ciudadano, vengan, vuelvan. Su lugar, como dijo cierta vez nuestro querido compañero Julio Barbosa, el que algún día hizo alguna cosa en el Frente Amplio, militó, fue responsable, hizo alguna cosa, y ahora no está, que venga, que su lugar lo está esperando. Hay lugar para todo. Este Uruguay lo tenemos que seguir construyendo, mejorando. Entonces mi mensaje es ese, que no se le afloje a nadie ni a nada, que se discuta todo lo que se aprieta a los dirigentes, que se aprieta a todo el mundo, que se quiera saber por qué esto, por qué tal ley, por qué tal voto, por qué tal cosa, y que vaya para adelante y que cada uno cumpla con su responsabilidad. Del lugar que sea, del hospital de Rivera, de la comisaría de la Cuaró, de donde sea, que cumpla su responsabilidad como frente amplista, como hombre de trabajo.